en realidad es uno de los eventos más importantes en análisis de inteligencia. La Intelcon es una conferencia española, es la única que hay en su tipo, que donde nos juntamos los y las analistas de inteligencia. Y bueno, yo di una ponencia de ingeniería social aplicada al análisis de células terroristas, que es a lo que yo me dedico en realidad. No me dedico tan abiertamente, por una cuestión, bueno, por lo lógico, ¿no? Terrorismo, investigar terrorismo tiene sus bemoles, más vinculado a la seguridad personal y familiar. Por lo tanto no es algo que ande diciendo por todos lados. Sí, hay cosas que se pueden mostrar, hay otras que no, pero bueno. Y bueno, hoy estuvimos charlando un poquito sobre eso. Buenísimo, Adriana, que lo pudiste ver. Gracias, Joan, por estar ahí también haciendo el aguante. Y no sé, creo que te habían quedado algunas preguntas Bueno, por ahí. está bien, empezamos por ahí. Lo que pasa es que por ahí si el resto Dale. no vieron la charla, esperamos un par de cosas. Vos vinculaste el terrorismo solamente con el Sí. Islam. ¿Fue un ejemplo nada más? ¿O estaba dirigido a... ¿O estaba dirigido al terrorismo islámico? Porque, por ejemplo, tenés las maras Sí. en El Salvador o las FARC en Colombia, que todavía quedan algunas células. ¿Eso también Sí. o estaba dirigido exclusivamente al terrorismo islámico? Bueno, ahí yo en la charla hice una diferencia. Ahí vos mencionaste las maras y mencionaste al FARC. Y el terrorismo islámico. Las maras no es un grupo catalogado como terrorismo, es un grupo de pandilla, vamos a llamarle. Está dentro del crimen organizado, por supuesto, pero no está catalogado como un grupo terrorista. El grupo terrorista, yo hoy explicaba, que está más vinculado al hecho del atentado emblemático, ¿sí? De repente a infundir el terror por todos los medios posibles, pero de alguna manera enfocado a ir contra el emblema de una cultura, de un país, de una institución, de una religión. Entonces, esa es la gran diferencia entre... Es más, creo que la persona que estaba coordinando la charla también me hizo una alusión a ese tipo de diferencias. Y eso es muy interesante de entender por qué. Porque los mecanismos para contrarrestar el efecto, lo preventivo y para investigar y para prever son totalmente distintos. Totalmente distintos. De lo investigativo hasta la prevención son totalmente distintos. La radicalización, los maras no tienen la estructura de radicalización que sí tiene el terrorismo propiamente dicho. Lamentablemente está muy enfocado a lo islámico, de todas maneras, eso es en la actualidad, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la historia eh, islámica viene un poco por ese lado. Seguro que han sentido nombrar el viejo de la montaña, por ejemplo. No. Bueno, el viejo de la montaña, en otra charla, si quieren, lo conversamos un poquito más, pero a grandes rasgos, el viejo de la montaña está vinculado a uno de los primeros grupos terroristas que existieron a nivel mundial y en la actualidad está representado en un videojuego que se llama Assassin's Creed, de alguna manera. Eh, Nada, lo estoy diciendo muy por arriba, hay un montón de cosas para hablar sobre eso. El viejo de la montaña es una persona que existió, eh, generaba mucha radicalización porque se entrenaba en un ámbito completamente cerrado. Es más, la palabra asesino, por ejemplo, es una derivación de Hasashin, que significa adictos al hashish, que nada que ver tiene con la connotación actual de un asesino. Y bueno, eso está vinculado de alguna manera. Está vinculado, no, o sea, él es el antecedente de lo que a veces le llama el terrorismo islámico o musulmano, bueno, el terrorismo de Medio Oriente, ¿no? Así Ujú. que viene por ahí. Eso es un Me explayé poco... un poco, perdón. No, no, pero está bien, digamos como que es más trascendental a nivel... Cuando vos decís que ataca lo emblemático, ¿te referís a que ataca el sistema? Claro, en realidad ataca al emblema del sistema, ¿Y qué viene a ser cualquiera sea el emblema? sistema. Definime emblema. No, emblema es el simbolismo, a la simbología. Ataca al poder, me parece. Me Ataca parece, al poder, sí, por supuesto, claro. pero desde la connotación simbólica, desde la connotación simbólica. A ver cómo lo puedo explicar de una mejor manera. Atacar el sistema puede ser un movimiento anárquico que ataca el sistema,
pero no hay un posicionamiento desde lo emblemático, ¿no? O sea, es una postura política, se podría llegar a decir, por decirlo de alguna manera, no de política partidaria, pero sino una postura política de ser anárquico, en decir, me opongo contra las ideas políticas del gobierno que esté. Es una postura anárquica. En cambio, atacar al posicionamiento simbólico es distinto, es diferente. Es Por como ejemplo, en la charla, cultural, sí, es como ¿cómo? cultural, como atacar la cultura, te pregunto. Claro, claro. No, Es no apunta más, solamente al poder, sino también a la cultura de un determinado contexto, que puede ser claro, Europa, claro, claro. por ejemplo. Bueno, por ejemplo, fíjate que yo di ahí el ejemplo de un simbolismo, de un isologotipo, que es con los dos dedos haciendo la B de Victoria, para nosotros. Bueno, eso es un simbolismo extremadamente fuerte, Claro. y a eso me refiero, a simbolismo o emblema, o un simbolismo pegado a una cultura. Bueno, Pegado las a Torres una cultura. Gemelas, por ejemplo. Es lo mismo que, Totalmente. claro, es pegado a una cultura, lo mismo que pasa con la cruz esvástica, que uno hace la cruz esvástica y uno dice, lo relaciona con Hitler o lo relaciona con el fascismo. Claro, En realidad no, porque el fascismo la toma de lo que era la filosofía hindú y ya la tienen correcto. tiene muchísima cantidad de siglos, ¿no? Entonces depende del contexto. Entonces ahí viene la otra pregunta que yo te quería hacer. Entonces ustedes tienen Sí, que manejar, desde lo que ustedes hacen, tanto a Joan como a Jorge, le pregunto a los sí, dos, tienen que manejar mucho todo lo que es la semiótica y el lenguaje. sí, Claro, sí, sí, muchísimo lenguaje. eh, y sí, la simbología, sí, todo. Sí, 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 sí. claro, Sí, esa es la ingeniería social pura, ¿eh? exacto. Ahí Joan Y, preparó una justamente, presentación. ahí Sí, justamente ahora Vamos en con el el tema, contexto vamos a tocar eso. vamos con el tema de hoy. claro. Los vuelvo a presentar para los que se sumaron después. Jorge Martín Vila, especialista en ciberseguridad y coordinador del grupo de investigación de ingeniería social de la UPN de La Plata. Y Joan, también especialista en ciberseguridad y forma parte también del grupo de investigación de Jorge en ingeniería social en la UPN de La Plata. Ahí es como decidimos dar este encuentro para que nos hablen, Joan y Jorge, en qué es la ingeniería social, en qué consiste y qué es lo que ustedes hacen. Está obviamente muy vinculado con el avance tecnológico. Y cómo aplican ustedes todos estos avances, que me imagino que no debe ser lo mismo ahora que hace 20 años atrás, ¿no? No, Bueno, me no, Y no no, no. serán imagino. los mismos. ¿Cómo? Y no serán los mismos en los tiempos que vendrán. Claro, bueno, Totalmente. les doy la palabra al que quiera comenzar. ¿Necesitas Todo que tuyo, me Joan. compartas pantalla? Vos tomate un descanso, Jorgito, que daste mucho ahí. Como 2 horas tuve. ¿Me compartís pantalla? ¿Te comparto? Pensé que pedías. Sí, Ya te doy. perdón. Que me Este, des... A ver, ahí te... un momento, que si no lo veo. Te comento que esta es una presión para Joan. Así es. Por favor, Ahí si me dice, presionan mucho, les voy a cobrar. te dice anfitrión, ¿eh? Así que fíjate si hay alguien más que después quiere entrar, te va a aparecer a vos, los que levantan la mano. Si entran, Admitir. ¿cómo se llama? Si entran ahora, ya les vamos a cobrar porque estamos fuera del horario establecido. Los primeros 20 minutos son gratis. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, se Sí, ve. bien. Cualquier cosa me avisan si no se escucha bien en algún momento, porque bueno, estoy justo en una zona de mucho viento, así que hoy está medio complicado. Bien, yo voy a usar un artículo de un profesor de la UTN y amigo también, que es Silvio Borghelo. Él es, bueno, profesor de la UTN, es un amigo, también una excelente persona. Bueno, Jorge también es profesor, también una excelente persona. Y aparte, este artículo, de paso le hago el chivo a mi amigo, es seguinfo.com, él siempre tiene información de seguridad, las últimas estafas, si los quieren seguir, tiene siempre la última que está corriendo, así que síganlo. Y este artículo lo hizo con Dani, con un apellido impronunciable, pero el Dani trabajó en investigación en inteligencia artificial y algoritmos genéticos, así que también es una persona para seguir. Vamos a empezar con la definición de ingeniería social.
Muy bien, acá con respecto a la definición, diría que hay tantas definiciones como personas que evocan el concepto. No hay un consenso, y acá le voy a robar un concepto a Jorge, que se lo escuché en una de tus tantas ponencias, espero que no me quiera cobrar. No sé si tendrá copyright o, si, o tal vez él se lo robó a alguien más, así que ahí estaríamos perfectos. Bueno, Jorge hablaba de un concepto de que la ingeniería social no estaba consensuada porque es un concepto muy dinámico. Y preguntaba, ¿por qué es dinámico? Porque la ingeniería social no está utilizada en una sola disciplina. Son muchas disciplinas que utilizan el concepto de la ingeniería social, de la psicología, filosofía, sociología, y bueno, y ahora los técnicos, con el avance tecnológico, lo estamos implementando cada vez más. No sé cómo... ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ahí Iris me parece que tiene. Ahí está. Ahí está, ahí lo silencio. Bien. Yo voy a dar un par de definiciones y después le vamos a preguntar a Jorge, que estoy seguro que probablemente tenga una definición diferente. Bueno, nosotros justamente en el grupo también es multidisciplinario, tenemos una abogada, tenemos un psicólogo, tenemos ingenieros de todo tipo, estamos los técnicos, y después tenemos esto que yo llamo los curiosos de la vida, que son, bueno, las personas que no tienen ninguna titulación, lo cual me encanta, y porque les da mucho más margen de acción, les da mucho más cintura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son sesgados por una estructura de alguna formación. Te confieso lo que me pasa a mí. Yo tengo de formación ciberseguridad y profesión, entonces me cuesta mucho salirme de la ciberseguridad y verlo con otras ópticas. Así que la persona que se forma a sí misma, que está curioso, que yo llamo, tiene todas esas posibilidades. Así que, y bueno, también no solamente que no hay un consenso en la definición, tampoco hay un consenso en la historia, en el origen. Nosotros en seguridad informática tomamos como origen de la ingeniería social los años 80 con Kevin Mitnick, que es el típico hacker que ustedes conocen de película, que es a los 15 años, que utilizó técnicas de ingeniería social para meterse a su colegio, a diferentes organizaciones de Estados Unidos, fue casado por el FBI, estuvo 5 años preso. Todo lo que ustedes conocen del hacker de película, hoy el hombre hace disertaciones, tiene su empresa de ciberseguridad, es millonario. Es el poliladron, estuvo del lado malo y ahora está del lado bueno. Entonces tiene esa doble mentalidad, lo cual lo hace tan eficiente. Bueno, él tiene unos cuantos libros, si les interesa se los paso, tengo 2 de ellos, que es El arte del engaño y El arte de la intrusión. Básicamente lo que cuenta es las diferentes metodologías como él estuvo utilizando para convencer a los diferentes organismos, como decía el colegio, diferentes organizaciones que él se fue metiendo para que le den voluntariamente la información. Después, investigando diferentes autores para encontrar justamente este origen de la ingeniería social, me encontré con uno que hablaba del antiguo Egipto, hablaba de los faraones, hablaba del simbolismo, esto que recién comentaba Jorge, la importancia de los símbolos, porque cómo van a ser, no había redes sociales en esa época, cómo se puede lograr coerción en un grupo, se llama grupo de nómades, que justamente eran el pueblo de Egipto. Y bueno, pues utilizaban los símbolos, utilizaban el castigo, utilizaban premio y castigo. Si lo extrapolamos también esta simbología a la vida actual, podemos ver Twitter, los políticos actuales, los líderes actuales en general, Elon Musk es uno, utiliza justamente Twitter para tener un grupo de adeptos. Los políticos usan todo el tiempo las redes sociales para tener justamente esta cohesión en su grupo y tener un enlace directo con los ciudadanos. Después vi otro autor que él, que él remontaba la ingeniería social a la Biblia. Él decía que los orígenes de la ingeniería social estaban en la serpiente, que había logrado que por métodos de manipulación, que bueno, que Adán y Eva fueran en contra de la ley establecida, que no coman la manzana. Así que para mí personal, no el grupo, sino para mí, prefiero remontarlo a los orígenes propios del ser humano,
ya que está en nuestra naturaleza utilizar la ingeniería social. Y eso estamos construidos para eso, lo vemos en los bebés cuando están llorando y ejercen una manipulación no solamente psicológica, sino fisiológica en esos cuidadores. Lo vemos en la naturaleza también, los cachorros de toda la naturaleza tienen una fisionomía, una ingeniería, un diseño, que logra que los veamos bonitos, que le demos de comer, que le prestemos atención. Bueno, todo eso es parte de un diseño, de una ingeniería. Perdón. Les di todo este... Sí. Porque en nuestras charlas, les cuento, Jorge y Joan, siempre tenemos la idea de que sean interactivas, ¿no? Entonces que todos puedan ir participando a medida que se va desarrollando. Y justamente vos, Joan, acabas de mencionar una de las cosas que a mí me generan cierta duda, ¿no? Respecto de la ingeniería social, y mencionaste la palabrita del millón, que es la manipulación. ¿Puede ser utilizada la ingeniería social para la manipulación? ¿Les molesta que sea así interactiva? No, para nada. Porque No, para nada. ¿Por qué no pones la pantalla así? Ya, así sacás la definición esta y nos vemos. Porque vos sos así. Bueno, pregunta para Jorge o para Joan, el que quiera contestarme. Justo dijiste esa palabra que... De manipulación. Sí. A ver, sí, es una herramienta. Es una herramienta la manipulación, o es es a donde llega la ingeniería social para terminar siendo utilizada con una connotación más negativa. La ingeniería social no tiene por qué ser una manipulación. Digo, cuando estamos del lado de la investigación, del lado de los buenos, como decíamos hoy, los malos y los buenos en la conferencia, del lado de los buenos no hay manipulación. Pasa que es abstracta manipulación. Manipulación yo lo puedo usar para agarrar un texto, transcribirlo con mi idea, con mi cultura, con mi forma, y darle forma y eso publicarlo de nuevo. Bueno, eso en vez de manipulación, eso es desinformación, por ejemplo. Entonces, la realidad que hay muchas definiciones de ingeniería social. Creo, como decía John, creo que desde mi punto de vista no hay una que sea la que es, sino va ligada a cada persona que la utiliza como tal, como ingeniería social. Bien. Es un nombre que se le puso ahora. Perdón, quizás. ¿podemos sacar las letras? Sí, es que y ponerlas? estaba viendo porque no soy ducho en Zoom, nunca lo uso, lo uso más Meet, así que estaba viendo cómo se hacía. Justo. Ahí, deja de compartir, ahí te va a aparecer arriba que estás compartiendo. Usar Sharra. Bueno. La idea de manipulación quizás es para darle una connotación de que la ingeniería social está enfocada a un mal uso, de decir, bueno, fuerzo a alguien que haga algo en contra de su voluntad sin que se dé cuenta que lo estoy forzando a que lo haga. Una especie así, una cosa así. Genial. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el uso que se le da a la ingeniería social? ¿Cuál sería el uso? Bueno, a ver, un uso, como hablábamos hoy, o en las investigaciones, es de alguna manera encontrar información en lugares que una persona ni siquiera se le ocurriría buscar, por ejemplo. La basura, por ejemplo. La basura, por ejemplo, sí, tal cual. Digo, después, por supuesto, tiene todo el lado de la mala utilización, por decirlo así, que es donde se hace famosa de alguna manera, el hacker famoso Kevin Mitnick, que mencionaba Joan, precisamente se hace famoso porque estuvo preso 5 años, lo buscó, lo cazó el FBI, está muy acertada la palabra que usa, porque técnicamente es la palabra que tiene el FBI dentro de sus textos con respecto a Kevin Mitnick, y en realidad él no manipuló nada, o sea, simplemente se metió en un sistema y obtuvo información para sacar una ventaja de eso. Entonces, y a ver, y el FBI también hizo lo mismo, hizo ingeniería social, nada más que lo hacía el FBI, entonces uno le dice, está bien lo que hizo el FBI. Una fue buena y una fue mala. Claro, que acá la ingeniería social nos pone en tela de juicio esto, ¿no?
¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Para el punto de vista de quién. ¿Sí? No, el tema es, Sí, vamos a ponerlo desde el punto de vista de la ley. bien. Para buscar información de alguien necesitaríamos una orden judicial. No, no necesariamente. A ver. No, porque si yo puedo buscar información de cualquiera de ustedes que están acá en esta charla, sin que ustedes se enteren que yo estoy buscando esa información y no le estoy vulnerando su privacidad. Porque ustedes se encargaron de publicarlo en las redes sociales, por Hasta ejemplo. ahí, perfecto. Entonces hasta ahí llega. Hasta ahí llega en forma legítima. Ahí está, esa es la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, los organismos del Estado pueden cruzar datos, Sí, ¿no? La FIP puede cruzar datos con el registro, el ANSES puede sí, cruzar datos con la FIP al momento de otorgar una moratoria, por ejemplo, y todo eso está perfectamente legal. Lo mismo que vos te podés meter en mi Facebook, ponele, por decir algo, y en la medida sí, en que yo lo tenga lo suficientemente abierto, vos me podés estoquear o fijonear todo lo que quieras. sí. Pero la pregunta es, ya si me revisás la basura, como dice Joan, ¿eso Siempre y estaría cuando no dentro te del marco? enteres, sí, Claro, siempre y cuando no te enteres, no estoy violando tu claro. privacidad. Y si me entero, ¿qué puedo hacer? Una denuncia. Ah, o sea que entonces entonces no estaría dentro del marco de lo legal revisarme la basura. Por eso, eso es Claro. lo que trae la ingeniería social. Hay un gris ahí. Hay un gris, claro. Y la Ah, ingeniería social trabaja sobre los grises, ahí está. en algunos aspectos. En algunos Exacto, aspectos. exacto. Este, se pega mucho a lo ético también, que es un poco lo que hablamos siempre en el grupo, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Y depende mucho de la actitud, me sale, de las intenciones. Ingeniería social trabaja sobre las intenciones de la persona que la utiliza y del objetivo. Ajá. Ahí digo, ¿no? Está bueno que formemos quizás en este grupo, no sé cuántas personas somos, 15 personas, tranquilamente se podría llegar a una nueva definición, a una definición que hoy no esté, O 15 y que la definiciones compartamos. diferentes. Sí, o ¿No? 15 definiciones diferentes, Que totalmente. también estaría bien. No, Sí, Porque sí, por y supuesto. me parece que es un tema que da para el debate, porque, por Sí, claro. ejemplo, ¿no? Lo que vos, perdonen que yo me meta y les pregunte para hacer un poco más ágil, yo les sugeriría a todos que si pueden encender las cámaras y podríamos Obvio. hacer una charla como si estuviéramos presencial y Charla de vernos, café. ¿no? Y no solamente escuchar, sino participar y tratar de deducir bien esto. Hola Ale, gracias por encender la cámara. No, el tema es eso, ¿no? Que me parece que hay como una delgada línea entre lo que sería legal y lo que no se podría, no me bueno, los que no puedan encender no enciendan, pero los que tengan, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar? Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de protección de datos, Sí. esos datos no podrían ser vulnerados, ¿o sí? No, pero hoy estamos acostumbrados a entregarlos voluntariamente. Y datos de Hoy la FIP charlamos ustedes justamente. no los tienen. Pero si sos un monotributista, con tu nombre y tu apellido, saldría en una página pública tu número de CUI, DNI y información que no debería estar ahí. También hay que tener en cuenta que nuestra ley es como muy laxa. Y por copiamos la ley española, que es una ley mucho más fuerte en el marco de la Unión Europea, pero deberíamos ir para ese lado. ¿Y qué diferencia tendríamos? Después pienso en las páginas web, cuando aceptamos las famosas cookies, estamos aceptando de que estamos entregando toda nuestra información, nuestra huella digital, todo lo que hacemos lo charlamos al grupo, todo lo que hacemos, eh, todo lo que hacemos genera una huella digital, todo lo que hacemos genera un perfil de nosotros. Ajá. Y todos esos datos se podrían tomar. Bueno, continúen ustedes con la exposición. No sé, por ejemplo, díganme bien cómo se trabaja, cómo la aplican sobre todo la ingeniería social. Acá estoy mirando, perdón, ¿no? Que Ah, Iris estaba sí. poniendo, lejos de lo ético, Ajá. y porque se revisa la basura esperando que el propietario no se dé cuenta. Claro, a ver, por eso, es según el lado en que uno esté. Si yo tengo a alguien que me está buscando y para asesinarme, ¿sí? Vamos a hablarlo en esos términos, y quiere entender mi comportamiento,
bueno, se va a poner a buscar en la basura. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Se va a poner a buscar en la basura, por ejemplo, no sé, documentos, cosas que yo pueda llegar a tirar que me acerquen a mí, ¿sí? Pero no físicamente, sino desde el concepto de mí como humano dentro de la sociedad. Fíjense, el ejemplo es, si alguien me quiere asesinar, busca en la basura. Es exactamente lo mismo que yo como investigador, que un juez me pida, anda a investigar a este narcotraficante y yo voy a la basura. La acción es igual, pero el punto de vista es en donde yo me paro hace la diferencia. Digo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos acciones está bien? Claro, Ninguna. ¿Y cuál está mal? Ninguna. Sí, Ninguna de las acciones, ni está bien ni mal. Y eso es un gran error, ¿sí? Porque, digo, cuando nosotros ponemos la herramienta a funcionar, ¿sí? Dentro de la ingeniería social o cualquiera sea, siempre va a estar vinculada a la intención que se le va a dar para un bien mayor. Y no, ahí es donde uno choca, y ahí entra la privacidad de los datos también. Porque si yo tengo que ir con una investigación y el abogado o la abogada defensora me dice, ¿y pero cómo llegaste a este dato? Y yo le dije, hice minería de datos, en la justicia no se puede hacer minería de datos. Hice minería de datos, me tira abajo la causa. Y yo le digo, pero bueno, pero es legítimo porque es una fuente abierta y empieza un ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los datos, siempre se focaliza en que si yo no quiero dar a conocer algo en una conferencia de 1.500 personas, ¿para qué lo estoy publicando en internet? Por ejemplo, esa es la primera pregunta, ¿no? Y, y segundo, eh, ¿a quién le voy a estar compartiendo cosas? ¿Y por qué medio? ¿Sí? Y en realidad ahí estamos haciendo una, cuestionando las herramientas en realidad, en donde brindamos información y datos. Les aseguro que ahí Iris ponía que ya con el número de quit ya era suficiente y les aseguro que sí. Con el número de quit uno puede buscar todo tipo de información en fuentes abiertas. Y con respecto a la base de datos, Adriana, que vos decías recién que se cruzan, sí, pero el resultado del cruzamiento de esa base de datos no es lo mismo que saber que se cruzan las bases de datos. Entonces, ahí es donde entra un poco en juego en la venta, por ejemplo, de las bases de datos. El problema no es que existan bases de datos, el problema es que si yo agarro, hackeo el RENAPER, el problema es que tengo cruzada la base de datos. Yo sé dónde vas a vivir explícitamente. ¿Me ujú. explico? Ahí está alguna diferencia vinculada a ciberseguridad. hay que tener en cuenta que el RENAPER ya fue hackeado y tenemos Claro, muchos de nuestros datos que no sabemos en manos de quién están. claro. Totalmente. Bueno, es que en realidad me parece que la vulnerabilidad de todo el sistema ha quedado más que demostrado, ¿no? Por Sí, ejemplo, yo mandé hace un par de días atrás en el chat un caso de una chica que fue amenazada por Instagram de que iba a ser violada. sí, Y un año después, es María no sé cuánto, está ahí, no me acuerdo el sí. apellido, es un caso real, ¿no? Y un año después encontraron a quien la había amenazado por Instagram. Y el tipo fue preso. Cuéntenme cómo llegan ustedes a encontrar a alguien a través de la red que amenazó hace un año por Instagram. No sé, me pareció como de locos, ¿no? Wow. ¿Cómo se llega? Eh, ¿Cómo se rastrea sí, esto? em, le estamos dando una connotación muy de ciberseguridad a la charla, este, Y no es que está ese. buenísimo también. Ah, No, no, me está estoy buenísimo, yendo está así. buenísimo. Dale. No, no, está, está perfecto, Adriana, porque es a lo que estamos acostumbrados, a ver estas noticias y decir, bueno, de cuánto de ciberseguridad, cuánto de protección de datos hay. Em, Tengamos en cuenta que no es muy difícil saber quién está detrás de una red social, ¿sí? Es difícil la conexión que utiliza, saber desde dónde se conecta o si realmente, digo, no es fácil, nada de lo que estamos hablando, pero tampoco es tan complicado. Hay distintas técnicas que utiliza la ingeniería social, que alguien también lo puso acá en la guerra, en la inteligencia, que Joan también lo mencionó,
que es lo que hace que uno se infiltre. ¿Sí? La ingeniería social da herramientas para sacar cosas de las personas y potenciarlas, ¿sí? No importa si son buenas o malas. Pero, por ejemplo, yo soy muy curioso, ¿está bien? Entonces, ¿por qué puedo ser un buen ingeniero social? Simplemente por mi curiosidad. ¿Pero yo soy especial? No, todo el ser humano es curioso. ¿Pero por qué es curioso el ser humano? Porque de alguna manera busca sobrevivir y necesita resolver eso. Si tenemos esto, llevémoslo a este caso que vos mencionás, Adriana. Primero que se tiene que dar un contexto histórico para que esto suceda. Imaginémonos, esto hace un año atrás, ni un año y pico, ¿sí? 2 años, 3 años, ni se hubiera ocurrido. ¿Pero por qué? Porque en realidad el medio es el mismo. Sino que el contexto histórico quizás no lo dejaba que se desarrolle. Hoy tenemos, por suerte, muchas cosas vinculadas a la protección de las mujeres, a visibilización del trabajo de las mujeres, a la lucha por el género y demás. Y esto hace que esta persona fuera apresada. No solamente pasa con esto, pasó con los rugbyers, pasó con las violaciones en Manada hace un año y pico, pasó esto del levantamiento de las personas respecto a un juez que dijo en un caso de un desahogo sexual, una aberración total. Digo, esto sucede porque existe un contexto histórico que deja que suceda. No nos olvidemos de eso. Va Ya. más allá de cómo la encontramos a la persona. A ver Hay muchas sí, si puedo traducir lo que vos denominás contexto histórico. Contexto sí, histórico significa que hemos renunciado a nuestra intimidad, que está un poco vinculado con lo que yo les decía hoy con el fallo de Negri, que sí, resulta totalmente violatorio del derecho a la intimidad y que la Corte se inclinó por la libertad de expresión, claramente, claramente. sí, sí. A ver, En acá el ya caso de estoy viendo. Negri, sí. Sí, Entonces, cuando vos estoy hablás, viendo el chat, perdón, ¿eh? es lo que estoy viendo. Un espía inglés decía, todos los hombres tienen su precio y un buen espía debe saber. Bueno, acá ya están hablando de espionaje, no sé. Sí. Pero, Bien, ¿está vinculado? incluye, también está vinculado. A ver, Joan. No, los espías también están aparte de la historia, ya que ellos utilizan justamente estas técnicas de persuasión, también de manipulación para obtener información, y es justamente para llevarlo a su propio equipo. Lo vimos muy marcadamente, no en la historia, o sea, se marcó mucho en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy, con el COVID, lo estuvimos viendo. Hoy estuvimos pasando una guerra de quién sacaba la vacuna primero. Era un posicionamiento geopolítico de quién sacaba la vacuna primero, y también estamos hablando de grandes negocios. Por eso hubo tanta acusación de los rusos, los espías rusos, los espías chinos, teniendo o gente infiltrada o teniendo justamente por la red una horda de una cantidad importante de personas espiando o tratando de sacar información de los diferentes laboratorios, tanto de Estados Unidos, Alemania, etcétera. Así que eso lo estamos viendo ya, hoy lo estamos viendo, con Rusia y Ucrania también. Y hoy también hay que tener en cuenta que hoy las grandes corporaciones, Meta, Amazon, Google, tiene más información de nosotros que cualquier espía en la historia. Hoy los espías de la Segunda Guerra Mundial se les caería la baba de toda la información que tienen sobre nosotros, que se lo damos voluntariamente, muy felices. Hoy lo charlamos en el grupo. Estas aplicaciones que me volvían más viejos o que me cambiaban el género, nosotros felices estamos entregando nuestros datos biométricos, entre otras cosas. Hoy hablamos de TikTok. Todas las redes sociales destacan este perfil. Así que, no, y bueno, cuanto más información tengamos también, el ingeniero social más lo puede utilizar. El ingeniero social utiliza la cultura. Hoy Jorge en su ponencia hablaba justamente del perfil de los atacantes del 11S. Hablaba de me encantó la verdad que estuvo este ingeniero que dónde estudió, universidad pública, en qué lugar, por qué, cómo fue admitido, en la India, de acá. Todo ese contexto es muy necesario para justamente generar un perfil. No es lo mismo Oriente que Occidente. También, hoy lo que charlábamos, ¿te acordás lo de Bin Chul Han, filósofo coreano, que
hablábamos de los datos biométricos, que él justamente hace una ponencia de por qué fueron más efectivos. ¿Por qué fueron más efectivos las medidas contra el COVID en los países asiáticos, donde hay mayor disciplina, donde hay mayor cantidad de justamente de tecnología biométrica, de temperatura, etcétera? Pero también él hace la interrogante, ¿a qué estamos dispuestos a entregar cuando la muerte toca nuestra puerta? Y después el otro extremo, la felicidad, todo lo que hoy nos hace en entretenimiento, nos hace felices. Dos cosas. Acá están escribiendo mucho en el chat. Yo lo que sugiero, Sí. claro, sugiero que pidan la palabra. No sé si alguien. A ver, Alejandra, ¿querés decir lo que estás escribiendo? Porque así no se pierde nada. Charlemos entre todos, así Jorge y Joan pueden explayarse bueno, más. ahí pude conectar el micrófono, tuve que hacer como una, no sé, no me reconocía el micrófono. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? Nada, quería saber, o sea, todos sabemos que estamos como adentro de una gran telaraña, pero el tema es cómo salirse de eso, o sea, no podemos salir de eso. Entonces, no, es como un relájate, goza. Yo ya lo siento así, porque ante lo inevitable, bueno, ¿en qué punto? O sea, no podemos ser invisibles. En algún punto vamos a estar cooptados. O sea, ahora, no sé si ahora será así, pero cuando nos saquemos el DNI y tengan nuestra foto del DNI, por más de que no estemos en ninguna red social o no utilicemos tecnología, van a tener nuestros datos biométricos igual, cuando pongamos el pianito. Otras fotos ya lo tienen, sí. Entonces, el reconocimiento facial, qué sé yo. No sé, Sí. no sé si hay forma de salirse de esto. No. Entonces, en algún punto, creo que también cuando uno no tiene una salida, bueno, es como que ya lo naturaliza y deja de pensarlo. O sea, lo podemos cuestionar, pero más allá del cuestionamiento, no tenemos un poder fáctico como para cambiarlo. Ese es el problema. Está buenísimo, Alejandra, lo que planteás. A ver, ¿qué hace que un sistema funcione? Que no exista otro sistema superior. Eso es básicamente lo que hace que un sistema funcione. Y de alguna manera el sistema está desarrollado para que funcione con un objetivo final, no importa cuál fuere, pero siempre y cuando no haya algo que haga cambiar ese objetivo, el sistema va a seguir funcionando, no importa si mal o bien. El sistema es sistema y trata de mantener un equilibrio, ¿sí? Esto es un principio muy, muy biológico, quizás, o físico. Por lo tanto, cuando uno dice, no tengo forma de escapar, no vas a poder escapar ni de este sistema ni del sistema que se invente para cualquier ser humano. No, porque es una construcción meramente humana que tiene que funcionar para que todos y todas estén incluidos en ese sistema. Ahora, si uno dice, bueno, está bien, pero a mí no me gusta este sistema, entonces me voy a poner la bandera del sistema Jorge. Fantástico. El sistema está preparado para que exista otro sistema que esté en contra del sistema. Y automáticamente pasas a ser parte del sistema. Es como que los buenos necesitan los malos. Si no, no habría buenos. ¿Y por qué el malo sería malo si no hay buenos? Digo, ¿no? En este juego de palabras, lo que se trata, de lo que estoy tratando de decir, es que nunca vamos a escapar al sistema. Al cualquiera sea. Uno puede estar a favor o en contra de un sistema político, de un sistema de política partidaria, de un club social, de un país, de una frontera, pero nunca podemos escapar de la política. ¿Por qué? Porque es innata. Acá estamos haciendo política, esa es la realidad. Todo es político. No es partidaria. Claro. Todo es político. Totalmente. Vestir no es una política partidaria. Es político. Totalmente. Ir a determinados lugares, todo es político. Todo es político. El tema acá está, no, absolutamente, porque hay una estructura hecha, más allá de las cuestiones partidarias, lo político sería como lo estructural. El tema acá que a mí más se me plantea es el marco el límite entre la legalidad y lo no legal, ¿no? Bueno, ustedes si quieren, por ejemplo, ¿en qué se aplicaría la ingeniería social concretamente? La ingeniería social, en realidad, hoy lo vemos en todo, lo vemos en la política, cuando, por lo menos en países desarrollados,
está todo milimetrado, lo que el orador, lo que el político va a decir, qué tiene que decir, cómo, cuándo, cómo vestirse, imagen, esto de que hablábamos con Jorge, y también lo dijo en su ponencia, y lo de los símbolos. Así que cuando ellos tienen un consultor de imagen, un consultor que tiene que decir, ese es un ingeniero social que está buscando influir en el marketing, la política, en todo lo que se influencia a seres humanos, a uno solo para que te entregue información propia. Te doy un ejemplo. Vos en este momento, Adriana, podrías estar aplicando ingeniería social. ¿Cómo? Joan, te pediría que esta charla la tengamos el domingo a las 8 de la mañana. ¿Puede ser? Hablé con tus colegas y es el único día que pueden, porque están a full de trabajo, así que estamos todos de acuerdo y contamos con vos. Entonces, yo domingo 8 de la mañana, es el único día que me levanto tarde, pero la verdad que me costaría horrores decirte eso. Totalmente. Si me lo dijeras en privado, te diría, no, ay, no jodas, 8 de la mañana. Encima con el frío que hace, que me levanta a dar una charla. Pero vos hiciste ingeniería, hiciste un diseño. ¿Cuál fue tu diseño? Vos dijiste, ¿en qué momento lo ibas a decir? En frente de todos mis colegas. Dijiste, los colegas están de acuerdo. Es el cómo, el cuándo, qué palabras utilizaste, contamos con vos. Los seres humanos somos seres gregarios, tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Ninguno de nosotros podría sobrevivir solo aislado, en una isla, o al menos no sé. Entonces vos diseñaste todo eso para poder obtener que yo estuviera en una charla un domingo a las 8, pero todo fue un diseño, no fue al azar. Vos sos una persona muy astuta, entonces diseñaste todo eso para dar una charla. Bueno, ahí utilizaste técnicas de ingeniería social. Además, usaste unos factores, o sea, varios factores. Usaste la figura de autoridad, eso es muy importante. Eso nos ayuda a entender cómo fue que Hitler pudo lograr todo lo que logró. Bueno, una de ellas fue la figura de autoridad que tenía entre tanta gente. Dos, fue algo que tiene el ingeniero social también, es la oratoria, es el carisma. Era una persona muy carismática, aberrante, pero carismática, por eso pudo guiar a tantas personas, lo siguieron. Si no hubiera tenido personas que lo siguieran, sería solamente un loquito dando ideas aberrantes por ahí. Pero hay que tener en cuenta todo lo que él utilizó. En el ejemplo de Adriana, utilizó autoridad, como directora de este espacio, utilizó justamente, como te digo, la empatía de todo el grupo, la necesidad de pertenecer a este grupo. Así que en 4 cositas usaste ingeniería social. Y el ejemplo que yo le estoy dando a Adri, me gustaría que lo trasladen todos ustedes a sus trabajos. Cuando el jefe les pide que se quede después de hora, un sábado, en la universidad, corregir más exámenes, tomar más alumnos. Es muy difícil. Hoy preguntaba a Ale qué podemos hacer. Y creo que algo que podemos hacer es la toma de conciencia de lo que nos está pasando para no dejarnos llevar en la manada. Una técnica que yo uso es conectarme los domingos. Los domingos no hay televisión, no hay celular, no hay redes sociales. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy estamos estudiando por Internet. Hoy estamos trabajando por Internet. Nos estamos informando. Bueno, ¿y cuánto de eso estamos siendo influenciados y no nos damos cuenta? Hay que recordar que hay un cuestionamiento de la influencia de unos votos de Estados Unidos, una influencia de parte de un gobierno extranjero, como fue el gobierno ruso. Bueno, eso muestra lo influenciable que somos. Creo que no estamos siendo también conscientes de qué tan influenciables somos. Pregunta fácil. Netflix, ¿realmente estamos decidiendo nosotros qué programas estamos viendo? Está bien, el algoritmo nos está diciendo según nuestra elección qué patrones debemos de películas elegir, pero ¿es realmente nuestra decisión o está siendo la decisión de una inteligencia artificial? No sé. Tiro la pregunta. Hoy con Jorge decidimos venir a traer interrogantes y venían a buscar respuestas, cambié de canal porque no era esta. No, es su problema, ¿no? Es su planteo, es un gran dilema, ¿no? El gran dilema. De alguna manera, para mermar eso, el conocimiento del uso de la tecnología y el alcance de la tecnología nos puede llegar a dar o a brindar alguna respuesta. Me voy a ir un poquito a lo que decía Alejandra con el reconocimiento facial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con eso? Por ejemplo,
una cosa es reconocimiento facial y otra cosa es detección facial. Son dos cosas totalmente distintas que generalmente lo hablamos como si fueran lo mismo. Bueno, son dos cosas absolutamente diferentes. Hay una que se le puede aplicar en ingeniería social, que es el reconocimiento facial. Y a la detección facial no se le puede aplicar ingeniería social. La detección facial es detectar una cara, un rostro humano, cualquiera sea, ¿sí? Que se puede llegar a comparar con cualquier especie, hasta con una cosa con un mouse, con un mouse de la compu, ¿sí? Eso es detección. O sea, detectar algo, ¿sí? No importa qué, detectar algo. Y el reconocimiento facial se le aplica a ingeniería social cuando hay un sesgo en el medio. Yo quiero detectar a todos los musulmanes. ¿Está bien? Porque son para mí todos terroristas. ¿Se entendió el sesgo? No quiere decir que sean... Está muy lejos de yo pensar eso. Es más, coincido con bastante de la cultura musulmana. Este, estoy muy lejos de pensar eso. ¿Sí? Pero es un sesgo. ¿Está bien? Ahora, en el reconocimiento facial, para mí sesgo, van todos presos. Esto que les cuento ha pasado acá en Capital Federal. O sea, el reconocimiento facial no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Porque estaban metiendo a cualquiera. El que te diga gorrita, viserita, vamos, adentro, porque está dentro de los parámetros. No, bueno, ahí está. Entonces digo, la tecnología nos puede ayudar a esto que comentaba Joan, pero tenemos que entender cómo, qué es cada parte de la tecnología. Porque si no entendemos eso, y más con gente que toma decisiones, bueno, estamos en un problema. La tecnología siempre va a estar a favor del que quiere decidir lo que quiere decidir con respecto a lograr el objetivo que quiere lograr, pero está totalmente sesgado. Y ahí tenemos el problema con la ingeniería social. Me parece, ¿no? Sí. Sí, Pero eso no es el mismo problema que tenemos con las fuerzas de policía que están totalmente entrenadas para agarrar a los que tienen gorrita. O sea, bien. digamos que la ingeniería social no sale de un repollo, ¿no? No, Eh, no, claro que no. entonces es como lo mismo, pero nada más que lo hace una máquina. Claro, Vos a bueno, Juan Pérez que dice, bueno, entonces vos a Juan Pérez de última le puedes hacer iniciar una acción. claro. Bueno, ¿qué empezó a pasar con las fuerzas de seguridad respecto al auge de la ingeniería social? Y fíjense que esto es ay, me sale, un daño colateral, ahí está, un daño colateral para la fuerza de seguridad, con el auge de la ingeniería social, que se empezó a humanizar, ¿sí? Esto se lo cuento porque yo doy clases para la fuerza de seguridad, prácticamente para toda la fuerza de seguridad, y ellos mismos piden cómo mermar ese sesgo que vos decís, Ale. ¿Y cómo hacen para mermar ese sesgo? Precisamente entendiendo que todos los que usan gorrita no son todos delincuentes. Y acá aparece una frase, es que nadie nace delincuente. Y esto que parece una contradicción en el terreno, ¿sí? Porque uno dice, lo ven todos con gorrita, los agarran a garrotazos, ¿está bien? Dentro les aseguro esto, les aseguro que es así, porque doy clases dentro de la fuerza de seguridad, me dicen, ¿cómo puedo hacer para diferenciarlos? Bueno, vos para diferenciar a una persona les explico, ¿no? Tenés que inmiscuirte en su cultura. Si vos vas a la villa en donde acostumbran a los Correcto, adolescentes a usar gorrita, entonces correcto. es desde ahí donde vos tenés que arrancar. Y la policía tiene muy buena recepción con respecto a eso. Lo que pasa que en la aplicación de la fuerza, con respecto a la autoridad que decía Joan, la fuerza de seguridad no se puede mover de ese rol de la autoridad. Y ahí chocamos en la calle con eso. O sea, la aplicación práctica de esto es muy difícil de llevar adelante. Es muy difícil. Pero del otro lado hay seres humanos también. Sí, Noto subjetividad, ¿no? Como vos decías, el reconocimiento facial es 2 más 2 es 4, ponele. claro. Es Sí, un algoritmo que aplica sobre la cara e identifica o no. De cualquier manera, habría que ver también el algoritmo, cómo fue armado, ¿no? Los sesgos que puede llegar a tener. De hecho, los errores que vos mencionaste, Jorge, hubieron 2 errores graves, por eso se sacaron las sí, cámaras, que 2 personas que fueron presas y no eran las que buscaban. Y uno estuvo bastante tiempo, ¿viste? sí. Qué sé yo, varios días. Para alguien que no hizo nada, es tremendo. También hay que tener en cuenta, Adri, que quienes programan eso.
Claro. Son Claro. personas que están detrás. Por Eso ahora, es lo que decía, claro. la inteligencia artificial, que es lo que nos reúne cuando programen ellos, no sabemos cuáles son los límites. No sé si quiero averiguarlo. Me da miedito. Claro, bueno, Claro. ese es el tema, ¿no? La subjetividad y la posibilidad de error. Claro, bueno, pero es un poco lo que hablamos hoy y lo que decíamos recién también. Como uno, es muy difícil, el ser humano está lleno de subjetividades porque tenemos algo que es la imaginación. Y entonces si vamos de noche caminando y se nos cruza alguien vestido de negro y con una gorrita, ay, nos va a venir a robar, me cruzo enfrente. O sea, eso está ligado a que al principio de desarrollar escenarios y de la posible solución de esos escenarios, que es algo que hace el cerebro en forma automatizada. Em, entonces, para disminuir ese sesgo, insisto lo mismo, es una parte educativa. Y esto es un punto de vista completamente mío. Mientras más me involucro en entender cómo funcionamos las personas, las diferentes señas, los maras, por ejemplo, cómo funciona el terrorismo, cómo funciona mi vecino, el por qué mi vecino pone la música fuerte todos los domingos y yo quiero dormir, no sé, se me ocurre. Digo, eso me hace bajar mi sesgo con respecto a lo que yo tengo que determinar que esa persona es o no un delincuente, por ejemplo. ¿Sí? Digo, conocer y aprender sobre las diferencias que tenemos con el resto de las personas nos hace, de alguna manera, entender lo que está bien o está mal con respecto al comportamiento de las personas que creemos que está haciendo mal. No sé, digo, quizás, no sé si se me entiende mi idea, pero digo, hay una parte de educación que debemos tener todas y todos para tratar de minimizar ese sesgo. Si lo llevo al lenguaje de programación. Yo Perdón, algo que quiero consultar, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que la ingeniería social lo que hace es estudiar todos nuestros procesos psíquicos, o sea, todas nuestras respuestas que tenemos habitualmente, utilizan todas nuestras capacidades, pero de una forma en contra nuestra, digamos, para manipularnos o para que tengamos ciertas conductas que ellos quieren. Ahora, vos decís, bueno, a la gente hay que educarla, pero al mismo tiempo ellos crean, por ejemplo, esta cuestión de que vos no sabés si una noticia es cierta, una noticia es falsa. Vos lees cualquier diario y está todo editorializado, vos no sabés cuál es el hecho. Porque vos, o sea, hay muy pocos diarios que dicen, no sé, persona fue atropellada, no. La persona cruzó mal, entonces fue atropellada. No, un conductor negligente atropelló a una persona. O sea, ya ahí tenés dos cosas, Dos dos puntos de vista escenarios diferentes. distintos. Bueno, y eso por un lado. Entonces, vos cómo sabés si lo que vos estás imaginando, o tu percepción, o lo que vos pensás que va a pasar, o la postura que tenés, es la real o no, si lo que estás viviendo es real o no. Nosotros nos encerraron todos, a todos, por ejemplo, exactamente, había un virus, todo, pero nosotros ya vivimos esto. No pueden crearnos hasta una situación de encierro con algo que virtual, digamos, con una enfermedad que no exista, por ejemplo, o que no sea lo letal que podría ser. Eso por un lado. Y en ese sentido, porque nosotros elucubramos cosas, ahí nos manejan. Y después, en el discurso, cuando uno piensa diferente, tienen esa forma de manipular, de que te excluyen, de que hay un pensamiento único también, o un pensamiento correcto. Entonces, eso mata el pensamiento crítico. Entonces somos una masa dócil. Entonces, ¿desde qué punto se puede educar a la gente cuando los mismos educadores pueden ser esas personas dóciles? Entonces, ahí yo creo que hay un problema, porque hasta dudás de lo que pensás todo el tiempo. Y eso es lo que tiene que pasar. Y dudás de que si tu postura es correcta o no. ¿Hasta qué punto no vamos a llegar a dudar de la realidad que estamos viviendo, de lo tangible, de lo que nos sucede en serio a nosotros como individuos, no sé, en nuestra casa? Y te Y que, diría que va a empeorar sí. eso.
Sí. Ahora no te que conteste Jorge, diré que va a empeorar porque cada vez dependemos más de las tecnologías. La realidad virtual no está a la vuelta de la esquina, no va a tardar demasiado. Ya hoy ya tenemos empresas que están utilizando las gafas y que están teniendo el famoso metaverso, y están teniendo reuniones. Y bueno, ahí yo genero interrogantes a las interrogantes que traías, Ale. ¿Cuál es la realidad real? ¿La realidad virtual? ¿La realidad física? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué realidad estoy eligiendo? Porque yo en esa realidad virtual puedo ser millonario, puedo ser cantante de reggaetón, puedo ser lo que no soy. Y ahí me pregunto, ¿qué realidad decido vivir? ¿Y cuál es mi propia realidad? Hay que tener en cuenta también que el cerebro normaliza las cosas. Por ejemplo, nosotros al principio de esta charla estábamos teniendo en cuenta que estábamos en una charla virtual. Pasado el tiempo, ahora toda nuestra atención está en lo que está diciendo el otro y en lo que yo puedo preguntar. Nos olvidamos de que estamos en una realidad virtual. Yo tengo amigos que, bueno, acá están dos justamente, que nos formamos juntos, que los aprecio un montón. Nosotros físicamente nunca nos conocimos. Tenemos proyectos juntos, estudiamos juntos, hablamos casi todos los días juntos. Y físicamente nunca nos vimos. Y eso es hoy. Y mañana, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, ¿qué realidad vivirán nuestros hijos? No sé si recuerdan este chiquito que lo vimos en las redes, que agarraba una revista y buscaba agrandar la imagen, o buscaba achicarla. No discernía una revista física de la tablet que le daban los cuidadores para que no moleste. También ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Que todavía no caminan o todavía no hablan y ya tienen un dispositivo en las manos. ¿Qué realidad estamos generando también a ellos y qué adultos serán? Ahora le dejo a Jorge. Bueno, ahí, No, sí. ahí, perdona, Dale, dale. ahí vos estás hablando de una construcción de sentidos, ¿no? Entonces mi pregunta a ustedes sería, ¿hasta qué punto la ingeniería social construye sentidos? ¿A Jorge o a En todo mí? aspecto construye sentidos. Sí. Ah, Sí, en todo aspecto. Lo que pasa es que lo hace de una forma legítima o validada por todos los que estamos acá, que es el marketing, por ejemplo. Qué cosa que si se utilizara en la guerra diría, oh, está mal. Bueno, si vieron el O, video que pasé hoy de Noam Chomsky, que justamente él hablaba de esta construcción claro, del consumismo, de una construcción de una forma. Eso es ingeniería social, porque fue diseñado por algo. ¿Para qué? Para controlar justamente las masas, el voto a las mujeres, todo lo que contaba hoy Jorge, todos los derechos que que venimos ganando y seguiremos seguramente ganando. ¿Cómo controlas toda esa masa que cada vez tiene más acceso a información? Bueno, hoy lo vemos, personas con hiperinformación, bueno, lo charlamos la vez pasada, que hoy la diferencia es, bueno, decía Bernal, diferenciar una cosa de la otra, que es real. ¿Qué hago con esa cantidad de información también? Hoy estamos viendo también en unas nuevas generaciones que realmente me preocupa, estamos viendo que hay poca interpretación de textos. Estamos viendo ahora dentro de una empresa, ahora dentro de la universidad. Bueno, me gustaría que pensemos qué vamos a hacer con eso. Y yo creo que también eso fue una construcción, eso fue un diseño para que también seamos más maleables y más dóciles. Por eso, bueno, esto que decía bueno, un economista que admiro mucho, de Bulat, que decía que la educación era la rebeldía a la pobreza. Esto que nos traía Jorge también, la educación. claro. Claro, yo lo que decía con respecto a la educación no me refería a que tenemos que ser, o sea, como imposición, sino me refería a esto que decía Joan, la educación como rebeldía, de alguna manera, para entender y ser críticos, que es un poco lo que decía Alejandra también. Pero voy a agarrar un poquito el sesgo que le noto a Alejandra con respecto a un enojo que le siento en su, en su discurso, lo cual es súper válido. Digo, no lo tengo por qué validar yo, pero me parece que es legítimo, no válido, sino que es legítimo. Yo creo que no hay que enojarse con la tecnología, ni con el avance, ni con esta charla, ni con la ingeniería social, ni con el marketing, ni Y con con los nada. exponentes. Para nada, yo lo Menos con los redisfruto exponentes. infinito. Lo No más en el disfruto No, mensajero. lo que quiero. Ahora, no no, me pidas que compre algo por internet porque a mí me gusta ir al negocio de barrio. ahí Yo está, lo a eso utilizo para iba. mi provecho, no para el provecho de ellos. A eso iba. Y eso marca
un hecho de rebeldía de repente. ¿Por qué uno elige, yo también prefiero ir al almacén? Miren, yo ni uso Mercado Pago, nada, lo detesto, esa es la verdad. ¿Pero por qué? Porque prefiero ir y pagar, ir al supermercado acá a la vuelta, no importa su etnia, y hablar con la persona que me está atendiendo. Pero no es porque me enojo porque el sistema me impone, sino porque yo estoy eligiendo hacerlo de esa manera, porque me gusta relacionarme y soy lo más ermitaño y obsoleto con respecto a las vinculaciones humanas que hay. Digo, mi familia constantemente me está dando palo con eso. Pero, y eso parte de que el ser crítico en este sentido quiere decir que desde mi punto de vista entiendo que ser crítico es escuchar a la otra persona. Si no escucho a la otra persona en vivo, físicamente, o en una charla así con esta virtualidad, no tengo ni idea. O sea, sé que Mercado Pago me sirve para pagar y entonces, como es una cuestión de moda, lo uso. Bueno, Perdón. yo creo, Te sí, quería, respecto a esto que estás diciendo, para que no se pase el tema, sí, porque, porque digamos, yo me parece que vos naciste por el siglo pasado, pero yo creo que los nacidos en este siglo no sí. creo que piensen de la misma manera. Los que ya nacieron con un celular en la mano, me parece que el formateo es tal, o la manipulación, o digamos el contexto, o pónganle la palabra que quieran, no creo que elijan ir a hablar con el almacenero o con el chino, no, yo creo que van a ir a comprar por internet, o sea, no pensemos en hoy, que todavía quedamos muchos del siglo pasado. Pensemos en los que nacieron este siglo, así de duro lo digo, ¿eh? Pero es así, Está somos del perfecto, siglo está pasado, perfecto. somos literalmente del siglo pasado. ¿Qué pasa con los que nacieron este siglo? ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 20 años? A mí me parece que sí van a elegir, van a naturalizar la tecnología a tal punto que todo eso que vos decís, Jorge, lo que vos decís, Ale, se va a perder naturalmente, o sea, ni siquiera se va a cuestionar, se va a naturalizar tanto el hacer todo online, en habitar la red, como dice Han, ¿no? Habito la red, que me parece que ya no va a ser cuestionado. Nosotros lo cuestionamos porque todavía por ahí jugábamos con los amiguitos, no sé cómo, pero me parece que en el mundo que viene, de acá a 20 años, que por ahí me preocupa más que el presente actual, pienso más en 20 años, 10 o 20 años para adelante, yo por ahí ya no voy a estar, pero me parece que el mundo va camino a dar un vuelco hacia la super tecnología, ¿no? Al Sí, transhumanismo, lo que hablamos la clase sí, pasada, ¿no? El encuentro sí. pasado. Yo ahí no, sigo no estando tan de acuerdo. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque, digo, ¿no? Y también estoy influenciado claramente, quizás por algunos autores, como, bueno, como todos seguro lo que estamos acá. A mí me gusta leer mucho a Kikaku, que es un físico japonés, en donde él dice en sus libros, e incluso hay una charla que está del Banco Francés, Educación, una cosa así se llama, soy malísimo con los nombres. Y él dice que no, que porque exista la inteligencia artificial no va a terminar reemplazando a las cosas que hacemos cotidianamente. Él lo llevaba al ejemplo de que porque apareció el celular no dejamos de encontrarnos con la gente para hablar eh, cara a cara. Y yo creo que es así. Y porque podemos mandar un mail no quiere decir que no mandamos una carta o nos acercamos a un lugar a mandar una carta. Si yo voy a algún pueblo rural de acá, de Mercedes, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros, bueno, se siguen mandando cartas. O sea, nada. Digo, una cosa no va a reemplazar la otra, sino que la va a complementar. Creo que en el futuro, con respecto a nuestros hijos y hijas, lo que le tenemos que inculcar quizás un poco es eso, en el complemento, que también lo podemos llevar a la ingeniería social con respecto a otro humano. Me complemento con la persona que estoy. No compito con la persona que estoy. Me complemento y trato de ser y de buscar un objetivo. La ingeniería social tiene mucho de eso. Y tiene mucho de eso al punto, le voy a llevar a un extremo. Yo cuando doy en la clase en la facultad, tengo que invitar a mis alumnos a que se comporten como un criminal, para que entiendan cómo defenderse en el ámbito cibernético, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No es que porque estudien ciberseguridad o porque estudiemos ciberseguridad o porque estemos dando clases de esta temática, estamos en un nivel superior, sino que los tengo que invitar a que se comporten como un criminal y traten de pensar de esa manera para complementarse, no para estar por encima. Y esto es muy similar, por eso quería llevarlo
a ese extremo. O sea, la tecnología complementa al avance evolutivo del ser humano. No lo va a reemplazar. No lo va a reemplazar. Creo que lo hablamos en algunas charlas o lo hablamos por el chat. El robot es una unidad de automatización. No es una unidad de pensamiento que puede deliberadamente resolver una situación. No tiene ni siquiera nada que ver con inteligencia artificial ni al avance tecnológico. La robótica hoy se utiliza para cosas que hacen que en un corto tiempo se puedan producir muchas unidades, por ejemplo, no sé, en la industria automotriz. Y la ingeniería social, en ese aspecto, no nos hace más vulnerables. Incluso todo lo contrario, busca el complemento, el entender. Es como daba la charla hoy. Yo quiero hacer algo preventivo, bueno, necesito entender esa cultura, necesito entender cómo se comportan, dónde se educó, por qué es una universidad pública o no una universidad privada, por ejemplo, que es una cuestión de llegar a las masas. Perdón, eso te quería Sí, preguntar, porque te voy cortando para que no se pase. dale, dale. Algo preventivo, dijiste. Sí. Ese punto me interesa. ¿Cómo generás algo preventivo? ¿Cómo sabés algo preventivo? Por ejemplo, hoy te escuchaba cuando vos hablabas del terrorismo, ¿no? Sí. Entonces vos mencionaste las personas que atacaron las torres y más. Pero esas personas ya sabías que eran esas porque, bueno, eran los que estaban en el avión. Ahí ya no lo prevenís, porque el hecho ya sucedió. Entonces vos después estudiaste a las personas que manejaron los aviones o por ahí idearon eso, pero el hecho ya sucedió. Si vos querés prevenir, ¿cómo elegís a quién, por ejemplo, vas a figonear? O cuáles son los datos de... ¿Cómo elegís a las personas? ¿Quién Está pensás? buenísima tu pregunta. ¿Cómo? Está buenísima tu pregunta. Está Bueno, buenísima, está eso sí lo buenísima. iba a... Bueno, Está sí. ¿Cómo buenísima. elegís? ¿Cómo elegís? Bueno, a ver, Que este está, perdóname, ¿no? Siguiendo tu charla de hoy. Yo creo que este dale, está dale. vinculado con el Estado Islámico, con el terrorismo islámico, ponele. ¿Cómo haces? Bueno, ahí hago un paréntesis un segundito, Adriana. Ahí Joan está poniendo que Janel levantó la mano, que habilite el micrófono y que interrumpa. Vos Digo, no Sí, se porque puede. están tan apasionados, ida y vuelta, viste, que no Sí, están dando vos lugar. sos gracias, Joan. Hola, chicos. Quería traer, bueno, es para poner ejemplos para que nos vamos visualizando otras perspectivas también, está bueno. La industria de los alimentos utiliza mucho ingeniería social y lo estuve como chusmeando un poco en, por ejemplo, cómo se bueno, también esto y la construcción de sentido. ¿Cómo lo naturalizamos nosotros? No sé. Que en el desayuno tenemos que tomar un jugo de naranja. Bueno, eso que nosotros lo vemos como natural y que debería ser, y que es la nutrición que hoy también se está deconstruyendo un toque, fue diseñado porque unos ciertos productores tenían producción de jugo de naranjas y empezó la industria a tirar de que el jugo de naranja a la mañana y el desayuno es muy bla, 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 y todo eso. Y eso llegó a toda una costumbre, una línea, una exigencia, etc. Bueno, igual pasa con la manzana. La manzana no es la reina de las frutas, hay miles de frutas más, pero nosotros, ¿qué vamos y compramos? Manzanas. Bueno, pasa también, bueno, nosotros tenemos producción de manzanas como Argentina. Bueno, digo, el diseño no está focalizado para que nuestra costumbre diaria sea esa. Y eso alimenta a alguien que lo diseñó. Hay alguien que diseñó toda una política para que vos consumas una manzana y lo hagas propio. ¿Por qué somos argentinos y consumimos banana pensando que en todas las estaciones, en todos los meses, y nos enojamos porque no hay banana en todos los meses? Eso va también a la construcción de sentido, porque hay niños en Estados Unidos que no saben de dónde salen no sé, era el ejemplo, una zanahoria. No saben de dónde sale una zanahoria, porque ellos, hay algunos niños que se llama educación alimentaria, no tienen idea, porque nosotros somos como un país un tanto más agrícola, que no tenemos contacto con gente que alguna vez plantó algo. Hay niños que crecieron 3, 4 generaciones en una ciudad
que no tiene idea de dónde sale una zanahoria. Digo, cómo se construye sentido también el veganismo. Le cambiamos el nombre, no le decimos vaca muerta o pedazo de vaca muerta, algo que está, le decimos bife. Bueno, va construyendo sentidos y eso es lo que comemos y eso es lo que sentimos y lo hacemos propio. Quería acotar eso porque está bueno el ejemplo para que nos vamos ideando quiénes usan efectivamente la ingeniería social. Y también poner de ejemplo lo que son los países nórdicos. En Dinamarca tengo amigos que ellos a dónde apuntan, hablando de esto de cuáles serían los objetivos. Por ejemplo, un país como Dinamarca apunta a que las personas se sientan felices, de acuerdo a un concepto bastante amplio de este nivel de estas estadísticas de los países más felices, no sé si lo escucharon, que son los nórdicos, no sé si está Suiza, Dinamarca, se pelean por los países más felices, las personas son más felices en esos países, y van midiendo de acuerdo a consumos, de acuerdo a sentimientos de la gente. Bueno, tienen un montón de, no sé, variables, no sé, como el que se fue y es argentino, no sé, el Estado les da una gaseosa a quienes están en el puerto, por ejemplo. Así vos te sentirías más feliz al disfrutar, no sé, el paisaje y tomar una gaseosa. Bueno, digo, bueno, esas son mis investigaciones, cositas que me fueron llamando la atención de cómo, bueno, esto, manipulación, pero también hay cosas que tienen objetivos, capaz uno no las puede ver, pero bueno, está bueno. Lo de la vaca muerta me pareció bastante ejemplificativo el veganismo. Nada, eso, sigan chicos. Perfecto, Janet, bueno, muchas gracias. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, Jorge, contame cómo eligen a quién investigar. Bueno, lamentablemente en la investigación criminal, como todo lo que es la justicia, de alguna manera, estamos siempre detrás del delito, por lo tanto, eso nos genera antecedentes para tratar de ver lo que puede llegar a venir. Cuando empezamos a implementar ingeniería social, lo que hacemos es tratarnos de poner al lado del delito y tratar de dar medio pasito más adelante para hacer algo preventivo. Cuando uno analiza la estructura criminal, ¿sí? O cuando analiza, se puede ver de varios lados, ¿no? Uno desde la mente criminal con respecto a una forma psíquica, vamos a llamarle, como puede ser, no sé, una personalidad con un alter ego muy, muy alto, o un psicópata, nada, de alguna manera son cosas más relacionadas a la psiquiatría, que cuando uno ve al hecho, se lo plantea desde la persona y se encuadra de alguna manera en alguna de esas estructuras mentales. En el caso del terrorismo puntualmente, lo que uno trata de buscar, pero por un lado es lo cultural, no exactamente lo cultural, sino la fanatización religiosa, vamos a llamarle, o que tenga un sesgo que vaya para el fanatismo religioso, que es lo que va a llevar a la radicalización después. Entonces, cuando uno investiga, no es que estamos seleccionando a esta persona sí, esta persona no. No, en realidad nosotros tenemos selectores, se le llama a los objetivos de investigación, se le llaman selectores, en donde se lo trata de meter en la estructura que entendemos de radicalización, y no al revés. Nosotros no decimos, es un terrorista, sino que lo tratamos de llevar a la estructura estándar que es ese tipo de crimen organizado, ese tipo de grupos, que es diferente a la formación, como decíamos recién, de grupos de pandilla, que de repente la persona está más inmiscuida en su ecosistema, ¿sí? Y no tanto en una filosofía o una forma de pensar que viene a través de los años. De esa manera, no sé si es claro lo que estoy diciendo, pero no es que no es azaroso, por lo menos no en investigación de terrorismo, no es una cuestión azarosa.
Es una cuestión que sigue una línea. Sí. Andrea levantó la mano. Andrea, Sí. si querés hacer... Hola. Hola, Quería Andrea. hacer algunas observaciones. Que la primera, volviendo un poquito atrás, respecto al tema de la construcción del otro, ¿no? Cómo el otro va desapareciendo. Si yo, lo hemos visto mucho durante la pandemia, ¿sí? Cuando encerrados teníamos algún contacto con el exterior, y empezamos a ver cómo el otro, de alguna manera, no estaba, ¿sí? Determinadas conductas o determinadas situaciones, vamos a ser más concretos, por ejemplo, yo no quiero hacer determinada cosa. ¿Cómo sé yo que lo que no quiero hacer tampoco está pautado, también está pautado de alguna manera? De la única manera donde se rompe un sistema cerrado en este sentido sería cuando el otro aparece, el otro con su diferente opinión, con su humanidad, con este tipo de cuestiones. Yo creo que el otro se va desvaneciendo en estos, digamos, en esta actualidad. Por un lado, porque el otro de alguna manera nos salva si existe, nos hace pensar de otra manera, ¿sí? De alguna manera nos cuestiona y nos muestra un espejo, ese otro que de alguna manera también construyó nuestra identidad. Sí. Creo que cuando se habla acá de esta posibilidad en los ámbitos formativos de decirle a una persona de la fuerza de seguridad, mira, la única manera de saber si todos los de gorrita son malos o no es cuando vos te podés meter en, digamos, en su esquema social, en cómo está construido todo ese sentido alrededor de un individuo. De alguna manera sí, el conocimiento nos salva, pero creo que el otro es lo que de alguna manera se apunta a que desaparezca. Eso por un lado. Me gustó esta opinión de lo de la carne muerta, ¿no? De la vaca muerta. Y desde el punto de vista del lenguaje, me acuerdo una estupidez que circula por internet hace mucho tiempo, ¿no? Lo que es el engrama de los chinos que dicen crisis, ¿no? Crisis, de alguna manera, para un chino sería ya una oportunidad, porque desde la cuna lo tiene. En su engrama, ¿no es cierto? Habría un peligro y una oportunidad. Nosotros vamos a terapia. Y en este sentido, para poderlo descubrir, y en este sentido, el lenguaje va construyendo una manera de ver el mundo. Cuando el lenguaje muta o desaparece, es cuando desaparece una cultura. Y cuando el lenguaje muta, muta porque hay cosas que están pasando, ¿sí? En la sociedad que de repente nos están alcanzando a todos, lo que sería el lenguaje inclusivo, este tipo de apariciones. Yo tengo contacto con universidades extranjeras y este lenguaje aparece en todas partes, no nos pasa solo a nosotros, sin embargo, parece que nosotros creemos que solamente a nosotros nos pasa, ¿sí? Totalmente. Entonces, yo creo que el otro es el problema, el otro está, creo que a veces a propósito, desapareciendo, porque la opinión del otro nos resulta agresiva, ¿sí? Porque la opinión del otro, el otro se transforma en enemigo, entonces hay que crear enemigos. ¿Me explico lo que digo? Sí, Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Son dos conceptos que estoy hablando al mismo tiempo, de alguna manera mezclándolo porque la conversación va avanzando y yo tengo mala conexión. Bueno, eso solo quería decir. bueno, No, André, es así, justamente es un diseño, es parte de la ingeniería social, la de divide y reinarás. Hoy lo estamos viviendo, pero esto se hizo siempre en la historia. Pero eso se diseña, justamente. ¿Cómo hago para que la población se divida? En la historia tenemos un montón de ejemplos. Ricos contra pobres, blancos contra negros. Y bueno, siempre eso está totalmente diseñado y con un fin. Si no, ¿cómo puedes controlar a las masas? Y más a los tiempos que vivimos, que cada vez están más informados, cada vez nos estamos comunicando.
Hoy lo decía Jorge, me parece, o lo dijo Adrián en la charla, de esto de que hoy ya se arma una revuelta tranquilamente en cualquier ciudad del mundo por redes sociales. Por eso hay un control tan férreo en dictaduras, justamente de un control del Internet. Porque hoy se reparte el Internet que está ocurriendo. Acuérdense que desde las primaveras árabes a hoy ha habido una evolución que es realmente instantánea. Hoy está pasando algo en tal lugar y eso se replica. Por eso hay una necesidad de los gobiernos también de controlar eso. Pero sí, digamos, es todo diseñado. Y es ingeniería social. Perfecto. No, porque cuando vos decís, Joan, tienen que controlar, ¿quiénes? ¿Quién arma esto? ¿De dónde viene? Mira, la ingeniería social tiene eso, que justamente no necesitas mucho, no necesitas poco. Yo hoy te di un ejemplo de que vos tranquilamente podías generar una ingeniería social, un diseño para obtener, que yo diré una charla un domingo a las 8, que no lo vas a lograr. Pero también tenemos gente o personas con muchos recursos que pueden lograr, acuérdate que hablamos de una votación en Estados Unidos, unas elecciones, del país más poderoso del planeta, que hoy se puede con pocas opciones, con pocos recursos, perdón. No sé, tampoco tanto. Nos hablaba Janet de la alimentación. Eso también, tenemos grandes corporaciones que lo diseñan y le favorece. Yo voy a poner un dato, no sé si ustedes lo sabían, no es un dato, no opinión, pero lo que es en ciberseguridad, lo más efectivo que hay hasta el momento es ingeniería social. Ustedes posiblemente se puedan imaginar algún pibito con la capucha de las películas, que está haciendo intrusión. Bueno, eso ya hoy no va. Hoy no importa que tengas una supercomputadora, un super antivirus, el mejor hardware, el software más caro, si hoy es mucho más económico utilizar técnicas de ingeniería social para que el otro te brinde información. Y eso puede ser alguien con pocos recursos o alguien con muchos, que muchos se potencia, se magnifica nada más. Y se usan pilares, yo les voy a contar una experiencia. Se usan pilares como el miedo y la urgencia en el crítico social. Hubo una estafa de WhatsApp que hizo estragos en España este año, hace muy poco tiempo, que decían, escuchen, no recuerdo bien las palabras textuales, pero le doy la idea. Decía, mamá, se me averió el móvil, necesito dinero, este es mi nuevo número, no estoy usando el otro. Te doy, transferirme acá porque se me bloqueó todo el celular, no tengo acceso a las tarjetas, transferirme acá que es el número de mi amigo. Bueno, ahí usaba varios factores, que es el miedo, la urgencia, mamá es mi hijo, está sin dinero. Bueno, esa, así como lo estoy contando, pónganse en el lugar de alguien que lo está recibiendo, una madre, un padre, y hizo estragos hace muy poco tiempo, si quieren les paso el artículo después del grupo, en WhatsApp. Yo hice una prueba, le mandé desde un número desconocido a mis padres, lo mandé a los dos. Le puse, hola, soy tu hijo, estoy sin dinero, hola, soy tu hijo, se me estoy sin el celular, se me rompió el celular. Hola, soy tu hijo, estoy sin el celular, mandame plata por favor urgente que estoy sin nada. Tengo un número prestado, me prestaron un teléfono, transferirme acá. Bueno, se lo paso a mi viejo y a mi vieja. Le puse, hola, soy tu hijo, para justamente no discriminar para quién iba, cómo fue esto. Y eso lo mandé a los dos, para ver quién caía, quería saber. Bueno, mi padre me llama a ese número, y no atiende nadie, obviamente, era yo, con otro número, no atiende nadie. Él me responde, ¿cómo te mando la plata y a dónde? Y entonces, con este ejemplo les quiero decir que no importa que tengas un familiar especialista en ciberseguridad, todos somos vulnerables ante un diseño. Yo diseñé las palabras exactas que podían afectar a un padre. Y entonces, cuando yo le pregunto después a cada uno, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué cayeron? Yo fui el que los mandó. Le decía, me dejan mal, mira, soy hijo técnico de ciber y ustedes. Ellos me dijeron, sí, pero vos ya perdiste una vez el teléfono, te robaron unos motochorros, pasó en 11, un viernes a la noche, tuve muchas horas desconectado, estaban todos los lugares cerrados, obviamente nadie me iba a prestar un teléfono por la zona, por la hora. Entonces,
en su sesgo, en su historia personal, ya tenían la historia de que me habían robado. Entonces, ahí que apareció el miedo, apareció la urgencia que yo le puse en el celular, apareció otra vez el miedo a no contestar el teléfono. Entonces, en ese diseño nos damos cuenta qué tan efectivo es. Y después les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no sufrió un hecho delictivo? ¿Quién de ustedes no conoce a alguien que haya sufrido un hecho delictivo para tener el mismo sesgo? Si tuvieron la suerte de no sufrir o de no conocer, estamos bombardeados todos los días con hechos delictivos. Entonces, hace mella en nosotros. La pregunta es, ¿por qué es tan efectiva la ingeniería social? Porque justamente estamos inmersos en un contexto que la ingeniería social utiliza. Posiblemente en Luxemburgo capaz que no hubiera tenido ese efecto que sí tuvo en Iberoamérica. Entonces, preguntas que dejo. ¿A cuán de todos nosotros nos puede afectar esto? ¿Qué tan vulnerables somos? ¿Qué tan factible que nos pase? Preguntas. Acuérdense que hoy dijimos que veníamos a traer preguntas, ¿no, Rafael? No, absolutamente. ¿Quién no ha tenido? Bueno, a mí me han robado directamente de la cuenta, pero bueno, eso una maravilla, ¿no? Además la seguridad del banco de 10 puntos, ¿no? Ni siquiera, bueno. O sea que sí, todos hemos sufrido este tipo de hechos. Por eso que a mí me parece que es muy vulnerable la tecnología. Bueno, acá es como que se plantearon distintos temas. Por un lado es la construcción de sentidos, ¿no? Entonces sí, Joan, vos tenés razón, claro, la gente que con poder son por ahí los que más pueden encaminar hacia determinada cultura, como decía Janet, ¿por qué nosotros desayunamos lo que desayunamos y no como en otros países donde por ahí desayunan comida? Entonces es todo cultural, obviamente que el desayuno también es cultural, comer carne es cultural, nosotros comemos carne porque tenemos vaca, pero vamos a otros lugares del mundo y lo normal es comer pescado, porque tienen el mar, o porque tienen mares, entonces así se va formando. Bueno, entonces supongo que todo eso, lo que ustedes analizan, bueno, no sé si para mí está re claro, calculo que el tema es después ver bien la aplicación de todo esto, ¿no? Como decían ustedes, como la parte buena y la parte no tan buena de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, para el derecho serviría sobre todo en el caso de la justicia, ¿no? Sí. Para la justicia. Uh-huh. Y a ustedes, Sí. por ejemplo, ¿quiénes los llaman para consultarles? ¿Los jueces, los políticos? ¿Quiénes les consultan? Bueno, a ver, lo que es la ingeniería social aplicada al marketing está muy focalizado en la política, ¿sí? Al marketing político, la ingeniería social, porque ahí es el lugar que más se aplica para la captación de adeptos, ¿no? Más allá del hecho que tuvimos, ¿no? Que a nivel mundial se estuvo con Trump, en donde se manipuló directamente Facebook, o se agredió explícitamente una red social y hubo una manipulación extrema respecto a la forma de pensar de personas que estaban totalmente en contra, que lo votaron a favor. Entonces, Sí, perdóname que te pregunte sobre la marcha. En ese sí, caso de la elección de Trump, hubo una clara intervención de la ingeniería social sí, para poder manipular la elección esa, para poder manipular el voto de la gente. sí, sí, con Trump se sabe, incluso está Ah, el documental de Netflix de Cambridge Analytica, donde muestran el juicio explícitamente a Cambridge y en donde terminan diciendo, sí, y explican todo en el documental cómo fue la maniobra y netamente es ingeniería social. Es más, es muy envidioso el documental porque la gente de Cambridge Analytica están en piletas y qué sé yo, y hablando como si tuvieran unas vacaciones bárbaras, ¿qué me porque importa? cobraron lógica. Totalmente, primero cobraron un montón de plata, y bueno, y ganó Trump, Bueno, así que claramente en funcionó. el, en el juicio se menciona, en un momento, yo leí algunas transcripciones, por arriba el caso de Argentina, siendo similar para la elección de Macri. Puede ser, no Sí, hay, no hay nada sí, explícitamente documentado, se menciona claro. así por arriba el caso de Argentina en particular, que eso nunca se
Se se comprobó. terminó de descular. No, de descular en realidad. Porque si empiezan a buscar un poquito de información, aparece en un momento este tema. Sí, Ahí sí, les hago, es real, sí. y ahí les hago una pregunta. ¿Eso fue un hecho aislado o está pasando todos los días y lo estamos normalizando y no nos damos cuenta? No, para mí lo estamos recontra naturalizando. No sé, Ale, ¿querés contestar? Dale. Alguien escribió. Ah, no, pero era... No, Sí, sí, Alejandra. bueno, primero yo creo que la ingeniería social se utilizó siempre. Sí, O sea, ¿alguien se acuerda del librito de Mao? Ah, ¿Se acuerdan que los hijos asesinaban a los padres? no, ¿Hasta qué punto? ese no lo tengo. Y bueno, los trolls, o sea, vos cualquier cosa que opines, sos macrista y kirchnerista al mismo tiempo, es una cosa extraña, ¿viste? Pues si opinás algo, a los 2 segundos sos macrista, y después a los 3 segundos sos kirchnerista, y a los 4 sos del Partido Obrero. Es una cosa delirante, sí, increíble. y a los 5 sos fan de Milei, sos libertario. Entonces es como que uno parece que uno no tiene su realidad y no la puede compartir, porque si uno comparte su realidad está a favor o en contra de un político, partidizan todo, no politizan todo, y es un poco terrible. Lo mismo que la gente que está perjudicada en su situación personal y sin embargo levanta banderas que no son propias. Eso es hiper de ingeniería social, me parece a mí, no sé, como, qué sé yo de las cosas que no entiendo, así como no estoy muy segura de sus intenciones, no opino, ni me hago fanática de nadie. Pero bueno, yo creo que la ingeniería social estuvo siempre. Ahí les mandé en el grupo un documental que es del sobrino de Freud, que es el que empezó con todo esto, más masivamente, creo que utilizó todo lo de su tío para hacer ingeniería social. Y nada, y eso, y que, bueno, básicamente creo que la escuela también tiene su ingeniería social, la idea de Estado tiene su ingeniería social, la idea de lo que es bueno y lo que es malo también tiene su parte de ingeniería social. Y nada, el tema es que si nosotros tenemos como una visión de lo que es bueno y lo que es malo, y eso que decía Andrea de invisibilizar al otro o hacer desaparecer al otro, que es medio raro porque nosotros estamos todo el tiempo luchando contra la muerte, contra la ausencia, y increíblemente estamos todo el tiempo replicando la ausencia y haciéndonos fanáticos de este sistema que es de ausencia, ¿no? Porque, qué sé yo sé que existo porque toco un otro, porque un otro me toca, porque me ve, porque me abraza. Y nada, entonces uno se pone a pensar que esto también en las generaciones futuras, donde no va a haber quizás tanto contacto, o el contacto va a ser muy reducido, o va a ser todo un contacto medio extraño con gente que en realidad podés hablar pero no la conoces triste, no compartís cosas. Hay como una cierta cuestión de estructurar una psiquis media extraña, porque ¿cómo vamos a ser empáticos con el otro? Porque el otro cuando nos trae una cruz, bueno, bloqueémoslo. Nos trae algo que no está de acuerdo, bloqueémoslo, bañémoslo. Entonces, esa cuestión de eliminar a los otros, eliminar el pensamiento disidente, es extraño, ¿no? Porque es como muy radicalizado y nos llevan como a esa radicalización, a ese aislamiento, a esa ausencia. Y bueno, y si perdemos al otro, nos estamos perdiendo nosotros un poco. Eso es lo que me parece a mí. Hermoso. Sí, Me sí, trajiste otra sí. pregunta también, Ale. Esto de invisibilizar al otro. Cuando la tecnología, como usamos la tecnología y ponemos por 5, por 2, ¿no estamos invisibilizando al otro? La voz no es la misma,
el tiempo del otro en expresarnos una idea. Me llama la atención cuando disculpa que el audio fue largo. ¿Quién dice cuánto debe durar un audio? ¿Es tu tiempo? Cuando Twitter hay que expresar una idea en cierta cantidad de palabras. ¿No nos está formateando también, aparte del diseño, en cuánto tiempo? No estoy invisibilizando al otro, y si el otro necesita usar 500 palabras para expresar una idea o lo que sea, parece que todo nos está llevando también a invisibilizar al otro, me da la impresión, porque también vamos a lo mismo, de vuelta a este diseño de divide y reinarás, y el uso de la tecnología está bien. La tecnología no es buena ni mala, el uso que se le da. Y esto también en nosotros, es cuánto permitimos que hagan ella en nosotros. Hay una... Sí, está bueno lo que decís, John, está bueno lo que decía Ale. A ver, hay una medida, hay algo que hace el otro, que la ingeniería social lo toma y lo modifica según la necesidad, que es la medida de control. Cuando existe un otro, existe una medida de control, donde hay un límite, donde está la línea de la libertad respecto a uno contra el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser en relación al otro? Es la medida de control que ejerce el otro sobre nosotros mismos, y eso la ingeniería social lo toma, o lo puede llegar a tomar. Por ejemplo, una palabra que mencionó Ale, que nosotros no mencionamos, hay cosas que van surgiendo de usted que está buenísimo, que es la empatía. Que lejos está en ponerse en el lugar del otro. O sea, la empatía no tiene que ver, ni siquiera físicamente se puede hacer eso. Físicamente no me refiero a algo corpóreo, sino físico, ¿no? La empatía se refiere a entender lo que está viviendo la otra persona, que no tiene nada que ver con ponerse en el lugar del otro. Yo no quiero estar en el lugar del otro que la está pasando mal, pero sí quiero entender el por qué la está pasando mal para poder hacer algo desde mi lugar. O sea, y eso la ingeniería social lo toma como una herramienta de explotación. O sea, la empatía es una herramienta de explotación. ¿Cuándo es utilizada con un sesgo malo, por llamarlo de alguna manera? Cuando tiene partidarismo político, por ejemplo. Con esto volvemos un poco a las elecciones con Trump, o a lo que decía Andrea respecto a Macri, ¿sí? Cuando ya esa empatía tiene un sesgo para que yo decida algo que quizás va en contra de mis principios, bueno, ahí estamos usando una ingeniería social que está explotando una cuestión que va más allá de lo que en realidad uno puede ver con los trolls y demás. O sea, está buscando una relación empática, hay una medida de control que está siendo utilizada y funciona precisamente porque yo ejerzo esa medida de control sobre el otro también. O sea, es un ida y vuelta. Con respecto al tema temporal o a la temporización de las charlas, los audios y demás, nosotros estamos, por lo menos acá en Argentina, estamos muy parametrizados con Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas tiene, las reuniones efectivas de Naciones Unidas tienen 40 minutos. Yo en Naciones Unidas participo de los grupos de búsqueda y rescate mundiales, porque vengo de esa línea de lo que es la seguridad en general, y nos decían, en los entrenamientos nos decían, si vos dentro de esos 45 minutos de una reunión no podés expresar lo que necesitas para salvar a otra persona, es porque no tenés que estar acá. Entonces uno se parametriza a tal punto que termina siendo efectivo todo. La pregunta que haces, lo que lees, las técnicas que utilizás, las herramientas, todo. Entonces, ¿por qué Twitter tenía 140 caracteres? ¿O por qué está parametrizado? Porque uno tiene que ser efectivo cuando transmite. Y nada mejor que ser efectivo que tener esa medida de control, que tener ese parámetro. ¿Se entiende? Por eso Twitter llega tanto y los trolls están en Twitter. Porque la medida de control es tan fuerte que el sesgo que lo tiene lo potencia tanto y lo afina tanto que el mensaje es contundente. Y por eso tenemos esta grieta, no importa cuál sea la inclinación política, que hace que funcione de la forma que funciona con respecto a la medida de control. Me parece que viene por ahí eso. La medida de control hace al otro
tal cual yo lo hago con mi control respecto al otro. Eso después nos parametriza, creo, en la identidad un montón. Nada, yo podría contar mi historia incluso hasta personal respecto a esto. Yo soy adoptado de la época de la dictadura, del año 78, en donde a mí la identidad me forja de una manera diferente, seguro, a la de ustedes, si es que ninguna es adoptada, en donde cuando yo me meto en seguridad informática, ¿qué se creen que voy a hacer primero? ¿Qué es lo que voy a buscar? O sea, ¿para qué la voy a utilizar? Para buscar personas. ¿Pero por qué? Porque yo me entero que soy adoptado a los 32 años, tengo 44. Hace muy poquito me enteré que soy adoptado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debo usar la seguridad de la información o la ingeniería social? Para localizar personas. Y hoy me llaman para, che, ¿cómo podemos localizar a esta persona? ¿Sí? Entonces, mi medida de control personal es esa. Y el otro me pone el límite para decir, bueno, tu medida de control personal es hasta acá porque ahora existo yo, que no soy adoptado, no soy adoptada. Entonces yo concibo la búsqueda de personas de otra manera. Tiro una cuestión personal y Es sencilla fuerte respecto a el esta medida de control. ejemplo. Muchas gracias por el ejemplo. Igual yo te quería preguntar si vos Sí, empezaste con esto antes, porque me imagino que para poder sí. buscar personas en la red hay que tener cierto conocimiento. Y vos empezaste Sí, antes, ¿no? Ya venías de antes haciendo esto. claro, yo venía de ¿Cómo te antes. enteraste de esta situación? Claro, yo me sumerjo en este mundo desde Naciones Unidas con la búsqueda de rescate. Está todo esto, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Joan, al diseño, ¿no? A lo preestablecido, pero desde el diseño. En mi caso no es azaroso, claramente no es azaroso, ustedes esto no lo sabían, y no es azaroso. Y yo ya venía con toda una concepción de la búsqueda de personas, pero en búsqueda y rescate. O sea, yo participé mucho en misiones con cascos blancos, trabajando en inundaciones, buscando gente en las inundaciones y demás. A mucho antes que me enterara que era adoptado. ¿Sí? Claro, después ¿qué pasa? Surge todo el internet y surge todas las redes sociales y solo me fui acercando para ese lugar. Entonces me especialicé de alguna manera en dos cosas muy puntuales. Una es la búsqueda de personas, en lo cuales participo en CTFs y demás. Y otra es que es todo lo que es lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo, que es lo que me lleva hoy a trabajar en esto, ¿no? Lo otro no da dinero, esa es la realidad. Lo hago de onda. Así que, y por eso, me especialicé en esas dos cosas. Tanto es mi curiosidad y que me lleva a buscar cosas, que hace un mes y pico con un amigo, yo soy astrónomo aficionado, con un amigo descubrimos 2 asteroides. O sea, digo, eso nos lleva, o sea, esto que habla Joan del diseño, está tan bien estructurado que cuando uno conoce su identidad, su cultura, en realidad no su identidad, cuando uno va buscando su identidad, pero conoce su cultura, cómo viene, cómo se van encajando las partes, es un gran diseño. O sea, me pego muchísimo lo que dice Joan respecto a eso. Bueno, la física, bueno, Stephen Hawking escribió muchísimo sobre el gran diseño, que es que todos estamos estructurados de tal manera que encajamos perfectamente en un plan general, ¿no? En un diseño general. Así que sí, por supuesto, arranqué mucho antes y bueno, se da ahora, hoy culmina en esta charla y en ir a cenar con mi familia. Mañana, no sé. En este sentido tengo grandes logros en estos últimos tiempos. Bueno, por un lado, la curiosidad me llevó a descubrir con un amigo los asteroides, pero hace 2 semanas yo trabajo para un juez federal, explícitamente con ingeniería social, que por suerte nos está yendo muy bien. Y hace 2 semanas me pasó un secuestro, digo, no puedo decir que es un secuestro explícitamente, en ese momento parecía un secuestro, de una nena y la terminamos encontrando. De una persona, de una cantante famosa acá argentina, del norte, y bueno, y la encontramos. Digo, y en Ecoparty tenemos un stand junto con Missile Children, donde buscamos niños, niñas y adolescentes desaparecidos en tiempo real. Y este año también se va a hacer, y todo nos va llevando por el lado en donde no podemos escapar, que es nuestra propia identidad, ¿no? Que es la medida de control prima sobre todas las cosas, creo yo, ¿no? Es un punto de vista mío, ¿eh? Con todos mis sesgos, ¿no? Bueno, la verdad que impresionante toda tu Gracias por el trabajo que haces.
Felicitaciones. No. Felicitaciones. No, podemos hacerlo todo, es un trabajo que se hace. Bueno, Joan no me va a dejar mentir. Para hacer lo que hacemos nosotros no necesitan ni plata ni nada, simplemente tener ganas y hacerlo, nada más. Sí, No hay. las cualidades necesitamos. La curiosidad. La curiosidad. Sí, sí, curiosidad, ganas, se tiene que juntar una serie de cosas. Bueno, como ya estamos en las 9, yo iría cerrando la charla, no sé si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, siéntanse con total libertad, nosotros somos plurales, abiertos en ese aspecto, ya nos conocen, así que, bueno, a mí la verdad que me encantó, me abrió los ojos a una ventana desconocida para mí, un universo totalmente nuevo, porque nunca me había adentrado en el mundo de la ingeniería social, y veo, bueno, como vos decías, Jorge, la parte buena, la parte mala, pero por ejemplo, si puede servir para encontrar una chica que fue secuestrada, y bueno, eso la verdad que está re bueno, ¿no? Así que bueno, acá muchos agradecimientos, yo les agradezco mucho a ustedes, Gracias a tanto a ustedes. Joan como Si a me Jorge. permitís, Adri, Sí. me gustaría cerrar, como siempre cierro mis charlas. Grupo, de todo lo que dijimos hoy, no nos crean nada. Duden de todo lo que Totalmente. dijimos hoy. Hagan sus Totalmente. propias investigaciones, hagan sus propias preguntas, porque eso nos pueden aportar. También hace alguien que se dedica mucho tiempo a esto, como Jorge, que está 24 horas todos los días, no sé qué la duerme. Se nos pueden pasar cosas. Sí, obvio. El nuevo, el que ve con ojos de nuevo, siempre es algo hermoso, que puede ver algo que no vemos nosotros. Así que siempre aporta a alguien que haga sus propias investigaciones y sus propias preguntas. Así que desconfíen de todo lo que dijimos. Y más desconfíen de la gente de Guarda. No hay verdades absolutas. Totalmente, No hay totalmente. verdades absolutas. Bueno, de hecho, este grupo nuestro no es un grupo de investigación. Yo lo que quiero es que los participantes investiguen temas puntuales. Estos no son cursos ni charlas. No, yo, bueno, un poco tomamos con Ale la posta para armar el grupo, pero la idea es que sea de investigación. Esto no es un curso ni nada que se le parezca. Esa es nuestra idea, así que sí, obviamente, dudamos de todo, las verdades son relativas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias Joan y Jorge por las exposiciones maravillosas, y a mí la verdad que me sumó muchísimo este encuentro. Así que si nadie tiene más nada para preguntar o para agregar, yo daría por terminado, porque ya son las 9, y seguimos en contacto por el chat, ¿les parece? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y escuchar. Gracias a ustedes por la maravillosa exposición, chicos. Excelente lo que hacen, los felicito. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta Chao, chao. luego. Chao, chao.